Dios les bendiga, mis amados, mis amadas. Les habla desde Medellín, Colombia, su servidora Gloria Velázquez en el programa La grandeza de su amor y su poder. Pertenezco a Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, a Radio Alerta 7 en Nueva York y al Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Gracias te damos, Abba Padre, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias te damos porque hoy necesitamos otra vez más de tu preciosa presencia. Enséñanos tu palabra. Háblanos a lo profundo de cada uno de nuestros corazones. Aliéntalos. Edifícanos. Te necesitamos, mi amado Señor. Dependemos de ti 100%. Solamente es contigo que todo lo podemos en Cristo que nos fortaleces. Muéstranos el camino. Instrúyenos en tu verdad. Ayúdanos a entender la verdad de lo que tú nos quieres mostrar. Que nosotros podamos ser hoy enseñados, redargüidos, corregidos e instruidos por tu preciosa palabra. Muéstranos la luz, sé lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos muchas gracias por estar en medio de tu pueblo, en medio de cada radio escucha y en medio de cada una de nuestras necesidades, para que podamos seguir avante y adelante, llevados de tu preciosa mano. Sella los dinteles de nuestros corazones con tu preciosa sangre y danos, Padre mío, más y más de ti, y te damos toda la honra, toda la gloria por estar en medio de nosotros. Y muchas gracias, mi amado Espíritu Santo. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Mis amados, mis amadas, hoy la enseñanza se llama Tómate la sustancia que te da la garantía de lo que estás esperando. Vamos a mirar qué es fe. Fe es certeza interior, es verdad, es evidencia. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo en realidad. Efesios 2:8-9 hace claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merecemos, no lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es un don exclusivamente de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente es dada a nosotros por Dios, junto con su preciosa gracia y misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe toda la gloria. ¿Por qué tener fe? Dios
diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Muy sencillamente necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él. Aunque no lo podemos ver, una parte clave de Hebreos 11:6 nos dice que es, mira qué belleza, es galardonador, o sea, premiador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. En Lucas 7:50, Jesucristo dialoga con una mujer pecadora. Él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. Ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó, la premió por ello. Finalmente, la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Si nosotros lo amamos a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vemos ahora, creemos en Él y le creemos a Él. Y nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso, pues obtenemos la meta de su fe, que es su salvación. Miremos lo que nos dice Primera de Pedro 5, 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe. Vamos a mirar unos ejemplos de fe. Hebreos capítulo 11. Es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describen grandes actos de fe. Por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Versículo 4. Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Versículo 7. Por la fe Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su único hijo. Versículo 8, 10 al 17. Por la fe Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Versículo 23 al 29. Por la fe Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Versículo 31. Muchos héroes de la fe se mencionan, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido por Dios, alcanzaron sus promesas. Cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 33 al 34, Claramente la existencia de la fe se demuestra por la acción. Todos fueron hombres muy valientes que actuaron. Y eso es lo que el Señor está queriendo y buscando en cada uno de nosotros. Que seamos hombres
y mujeres valientes que actuemos. La fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe. Él provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y para afilarla y fortalecerla. Esto es porque Santiago nos dice tenerlo por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia que nuestra fe es real. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahora vamos a mirar el significado bíblico de fe, porque la fe es certeza. Una certeza inamovible, o sea, inalterable, firme, firme, muy firme, de que aquello que se espera, lo que se cree, es verdadero, cierto, incuestionable. En Hebreos 11:1 encontramos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al contrario de lo que nos podamos imaginar, la fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, sino de es. Así mismito, es. Entonces ahora te voy a decir algo que he aprendido en el camino cristiano, en la vida que el Señor me ha permitido vivir, en este camino precioso, conociéndolo a Él. Aprendí un día, en un momento de prueba muy crucial en mi vida, que la fe cree lo invisible y recibe lo imposible. Que la fe, lo dudoso, se convierte en indudable y lo invisible en visible. Aprendí también que la fe es tener victoria antes de la victoria, porque si el victorioso va delante de nosotros, antes de que empecemos la batalla, ya tenemos victoria. Porque Él no ha perdido ninguna batalla ni jamás la perderá, porque Él es nuestro poderoso gigante. Él es nuestro poderoso Dios, grande y temible, majestuoso, omnipotente, el que todo lo puede, omnipresente, el que está en todas partes, y omnisciente, el que todo lo conoce. Gracias te damos, mi poderoso Dios, porque no hay nada más precioso que tomarnos la sustancia de la fe, creyéndole al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que todo lo tiene y al que todo lo da. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias porque tú vives y gracias porque tú reinas. Gracias, mi Señor. Encontramos que en Lucas 17, 5 al 6 dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, o sea, plátano, desarráigate y plántate en el mar,
y éste obedecería. Fe es la fuente de la esperanza y la herramienta por la que Dios nos ha de salvar. Seguridad de la verdad o certeza que tiene una persona de lo que piensa o siente. La fe es plena convicción. Aquel que tiene fe en la palabra de Dios como número uno, como número dos en los textos de la Biblia y como número tres en las obras de Jesús es llamado fiel. No lo olvidemos. Es el que cree y sigue las leyes de Dios. La fe es esa certeza que sostiene su andar en el camino de la vida en Dios. Podemos encontrar la palabra fe en algunos de estos pasajes. Isaías 57:11. Hay una pregunta. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Por eso es tan importante un temor reverente al Señor. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Por eso tenemos que agradar a Dios creyéndole, de verdad creyéndole. Expresiones como ten fe, todo saldrá bien, son usadas comúnmente para apoyar o tranquilizar a quienes se enfrentan problemas difíciles o situaciones angustiantes. Pero es más provechoso darle a la persona textos y promesas de Dios para que esas promesas de poder y llenas de fe alimenten y sean la voz de Dios hablando directamente a esa vida. En el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis. El término pistis denota una creencia determinada por confianza o seguridad, seguridad predominante, ya sea en Dios o en Jesucristo. Gracias te damos, mi poderoso Dios. La fe es la esencia, la evidencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe es seguridad, convicción, confianza. Nos da evidencia de lo que no podemos ver, lo espiritual e invisible. Eso es lo que nosotros no vemos, lo espiritual e invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuesta a una oración o algo que hayamos pedido a Dios. Por eso es tan poderoso. Yo amo, pero con todo mi corazón, Romanos 4:17. Llama las cosas que no son como si fueran. Porque lo que tú no estás viendo ahora con tus ojos físicos, lo vas a ver muy manifiesto, lleno de fortaleza y lleno de acción al frente de tus ojos, cuando verdaderamente tienes fe. Cuando verdaderamente le crees al que murió y resucitó, que es nuestro poderoso Dios, grande y temible. Y entonces Él va a ser galardonador y nos va a premiar por verdaderamente creerle a sus promesas, creerle al que vive, al que resucitó. Pero lo más temerario, lo más horrible,
de todo, nunca lo olvides, es tener una fe negativa, es tener miedo a lo que estás esperando, porque eso se llama temor. Así de sencillo. Temor es una fe negativa, es esperar cosas malas. Y esa es la fe de Satanás. Y recuerda que la fe de Satanás es tres cosas, son tres ingredientes muy miedosos, espantosos. ¿Y por qué tenemos que conocer esa fe? Para no caer en ella, nunca ni jamás. Entonces la fe de Satanás es duda, temor e intimidación. Y no lo dejes pasar. Es una fe negativa, es esperar cosas malas. Y muchos ponen la fe en el que no tiene ninguna esperanza, en el que está muerto y es un ladrón, es un ratero, es el que hurta, es el que vino a matar, a robar y a destruir. Y le creen más a ese muerto, ratero, que al que verdaderamente vive, porque Él murió por todos nosotros para darnos salvación, pero resucitó, y como resucitó, vive. Entonces, ¿a quién le tenemos que creer? Al que vive, y no al muerto y al ratero. Entonces, es muy importante reflexionar en ello. En Mateo 9, del 27 al 30, encontramos el ejemplo de fe de dos hombres ciegos que se acercaron a Jesucristo para pedir sanidad. Cuando lo hicieron, Jesús les preguntó una pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Y luego ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Gracias te doy, mi poderoso gigante. La fe de estos hombres en Cristo podía sanarlos. Se convirtió en la realidad que deseaban. En la realidad que deseaban. Mucho ojo con esto. Además les dio la certeza o confirmación de que recibirían lo que pidieron. Estos hombres creyeron, pues tuvieron fe en lo que sucedería en el futuro. Acordémonos de esos tres jóvenes valientes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Dijeron a Nabucodonosor: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Con certeza, con firmeza, muy radicales, muy determinados, se enfrentaron a este supuestamente poderoso rey en esa época. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y eso está en Daniel 3, 17, 18. Entonces, estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, nos dejan un legado poderosísimo de confianza, de seguridad, de esperanza, de esa fe, con toda la certeza de que no importaba que Él los estuviera amenazando con semejante horno tan candente y ardiente, porque ellos sabían que el Dios de los ejércitos de Israel los defendería. Y así fue. Tanto fue que no se les quemó nada de sus vestimentas, ni mucho menos ni un solo cabello se les quemó, porque Él se metió con ellos en el horno ardiente y allí los cuidó, allí los protegió, allí los defendió. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Eso es lo que tú haces, ese es el galardón, ese es el premio que Él nos da cuando nosotros le creemos. Entonces, su fe o confianza era la sustancia que les daba la garantía de lo que estaban esperando a estos tres jóvenes preciosos. Era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto.
o recibido aún. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios, como en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza, la verdad de que Dios los salvaría, porque estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Y recibieron galardón, recibieron premio de parte de Dios. Dios no permitió que se quemaran ni sufrieran daño alguno, porque Dios es galardonador. Él premia a los que le buscan y le obedecen. Gracias, mi amado Señor. La fe sin obras es muerta. Vamos a mirar esto. El apóstol Santiago, medio hermano de Jesucristo, escribió acerca de la fe muerta. En la epístola que lleva su nombre, él escribió sobre la fe muerta. La fe muerta es creer en Dios sin obedecer sus mandamientos, que no se nos olvide, oiga muy claro, creer en Dios sin obedecer sus mandamientos. Tal como escribió Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2, 19 al 20. También los demonios creen y tiemblan al pensar en el futuro castigo. Ese futuro castigo que recibirán de mano de Dios. Los demonios creen en realidad. Creen la realidad, pero no se rinden. O sea, creen la realidad, pero no se rinden. Porque son tercos, obstinados, en ellos no hay verdad, ellos están llenos de mentira. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, de Cristo y el Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como a su precioso autor. Más adelante Santiago se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tenía fe, sino que también tenía obras, pues creía en la palabra de Dios y además obedecía sus órdenes. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2, 21 al 22. La verdadera fe no es solo creer en Dios como número uno. Como número dos, es vivir por fe, sirviendo a Dios. Y como número tres, obedeciendo sus mandamientos. Algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de obras. Pero esto no es verdad. El apóstol Pablo claramente dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos creyendo que porque hacen muy buenas obras, entonces todo bien con ellos y se mueren y se van a gozar con Jesucristo. Pero qué mentira más grande, porque no es verdad. Eso no es lo que dice la palabra. Vamos a mirar qué dice Efesios 2, 8, 9. Pablo entendía y explicó que nadie puede ganar la salvación por sí mismo y que aún la fe es un regalo de Dios. Y eso ya lo habíamos visto. Es un regalo de nuestro Dios. Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios
y a sus mandamientos. Eso sí es vital, muy poderoso. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan solícitamente. Ciertamente que la fe no es algo que tenga todo el mundo, porque todo el mundo no tiene fe. Y muchas veces, pues fe en Dios, tal vez fe en otros dioses ajenos delante de Dios y tienen fe, pero en Dios hay muchos que no, ni siquiera creen que existe. Hay un ateo que en estos días me vi evangelizando el mundo con puro ateísmo, la cosa más horrenda, y tiene millones, pero millones de seguidores. Y eso pues sinceramente nos debe partir el corazón, porque es una triste realidad, funesta, real y demasiado lamentable y deplorable. Es como para uno gritar y llorar de saber que tanto ateísmo a causa de personas ateas evangelizándolos con ateísmo. Y muchas veces se confunde con obras la fe y con actos de servicio a Dios, pero eso no es fe. La fe es asunto del corazón como número 1, como número 2 de creer y como número 3 de convicción y como número 4, por supuesto, de acción. Entonces, no lo olvidemos, que la fe es un asunto del corazón, como número 1, como número 2 de creer, como número 3 de convicción y como número 4, por supuesto, de accionar, de obrar, de poner por obra la palabra de Dios, lo que dice, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Es en la oración cuando tenemos la oportunidad de manifestar ese acercarse a Dios con fe y serle de agrado, en esa intimidad, en esa relación de tú a tú. Cuando nosotros lo buscamos en muy tarde en la noche, en ese silbo apacible y delicado, o muy temprano en la mañana, y tenemos esa coinonía, esa relación con Él, podemos sentir su amor, podemos sentir cómo Él nos escucha y cómo Él puede hablar con nosotros. Y ahí de verdad podemos decir que estuvimos puerta cerrada, ventanas abiertas con Él, teniendo esa coinonía, ese intimar con Él. Y eso es lo más lindo y lo más precioso. Eso es lo que más lo puede llenar a uno de paz, de gozo, de esperanza, de confianza, de seguridad, de poder creerle al que todo lo puede, al que todo lo tiene, al que todo lo hace y al que todo lo da. Eso hace que nos preguntemos, ¿de qué calidad son mis oraciones? ¿Responde Dios mis oraciones? Creo que las responde. Una intrigante pregunta a este respecto la planteó Jesucristo con relación a su venida. Entonces dice Lucas 18:8, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es interesante leer en qué circunstancias hizo esta pregunta. No estaba hablando del fin del mundo o de la gran tribulación. Estaba dando la ilustración sobre lo necesario que es orar siempre y no desistir. Y usó la viuda y el juez como ejemplo de ser, uno, perseverantes y dos, tenaces en la oración. No podemos dejar de recordar que la oración fue parte
de la vida de nuestro Señor y Maestro. Así nos dejó un modelo a seguir. Nos dejó un super legado precioso, poderoso, de qué importante, qué necesario, qué vital es tener esa relación con nuestro poderoso Espíritu Santo para contarle todo lo que nos pasa, para que nos dé la habilidad y la capacidad, para que nos haga capaces y nos haga hábiles y nos habilite para querer hacerlo, porque necesitamos tener vivos en nosotros esos dos verbos, querer y hacer, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Segunda de Timoteo 3:5. La existencia de Dios tiene que ver con la convicción, la seguridad de que Dios existe y es el creador y el Señor de todas las cosas, el proveedor, el dador de la salvación eterna en Cristo Jesús. Evidentemente, no se trata solo de creer que Dios existe, es hacer en la vida lugar para que Dios sea el proveedor, el que nos guía, el Padre, el que está en primer lugar en nuestras vidas. Gracias, mi amado Señor. Gracias, mi poderoso gigante, Padre, porque quiero contarles algo muy precioso y muy poderoso que me pasó hace poco con mi hijo. Y me llamó y me dijo, mami, empiezo esta escuela, se llama Escuela de Ranger. Y es una escuela muy dura. Es extrema, porque tiene que hacer unas hazañas cada día que me bajo el sombrero de verdad. Es un joven va a cumplir 20 años y primero estuvo en el preentrenamiento y la semana pasada ya empezó la escuela en sí. Pero antes de que se fuera para la escuela, que la primera semana me dijo que era vital, em, eran 7 días de una guerra completa, de una batalla que tenía que librar cada día. Entonces me mandó la foto, que la verdad me hace llorar. Me mandó la foto de la gorra. Me dijo, estoy llegando al almacén donde ya me la van a dar. Y me mandó por delante y por detrás. En la parte delantera dice Ranger y en la parte de atrás está su apellido. Entonces yo le dije a mi esposo, esta fe, la verdad, el Señor se la va a honrar. El Señor se la va a honrar porque a pesar de que Él sabe que es extremo cada día lo que tiene que hacer, lo que tiene que obedecer, lo que tiene que cumplir. Él tiene una fe tan grande en el Señor que antes de que empiece esta batalla, ya lo tiene en sus manos como si ya estuviera al frente suyo. Él está llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces le dije a mi esposo que me sacara la foto, tanto por detrás como por delante. Y ya cuando terminó, él no me puede llamar, no, nada. Son prácticamente 61 días de pura guerra cotidiana, diariamente. No puede llamar ni a su esposa ni a mí. Le quitan el celular. Pero cuando terminó la semana crucial, me metí con mi amado y me arrodillé con esa foto
y la alcé al cielo y le dije, Señor, te doy gracias porque tú ya le diste Ranger a mi hijo. Y a pesar de que cada día era extremo lo que tenía que hacer, yo declaro y completamente lo veo venir del cielo ese rango para mi hijo. Y yo sé, Señor, que tú vas a honrar su fe. Tú se la vas a honrar, Padre, porque esa es la fe que tú quieres que nosotros tengamos. Que antes de que tengamos la victoria al frente nuestra, nosotros la declaremos ya completamente cumplida a nuestros ojos, al frente, llena de acción, manifiesta ante nuestros ojos y llena de fortaleza. Y alcé esa foto al cielo con esa gorra de Ranger y le dije, gracias, Señor. Te doy gracias, mi amado Señor, porque yo te lo pedí sobrenaturalmente. Y siempre que te he pedido las cosas sobrenaturalmente, tú me las has dado sobrenaturalmente, porque soy su madre y yo sé lo que tiene que luchar y lo que tiene que enfrentar, Padre mío, porque él más o menos me ha contado. Pero Señor, yo te creo es a ti, porque tú eres el que nos das el premio cuando te creemos. Y yo sé, ya he declarado con mucho agradecimiento que el Señor me le dio su rango, porque antes de que lo termine, que termine todo este entrenamiento, ya está declarado hecho. Hemos llamado las cosas que no son con estos ojos físicos como si fueran. Gracias te damos, mi poderoso gigante. Y en agradecimiento, Padre, vamos a hacer oración, dándote toda la honra y toda la gloria a ti, mi poderoso gigante. Gracias, mi amado Señor. Gracias te damos, precioso Espíritu Santo, porque nos has enseñado a tomarnos la sustancia que nos da la garantía de lo que estamos esperando. Fe es certeza interior, es verdad, es evidencia. En Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradarte, creyéndote, poniendo toda la fe en ti, mi amado Señor, porque tú eres el único que nos puedes dar esos milagros portentosos, impresionantes, gigantescos que nosotros estamos esperando. En Primera de Pedro 5, 8 al 9 nos dice tu preciosa palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y para poderlo resistir, nos debemos someter a ti, nos tenemos que someter a ti, creyéndote, poniendo toda la fe que tú nos has otorgado, nos has regalado en ti, mi poderoso Dios. Gracias porque en Hebreos 11:1 nos dice tu preciosa palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Al contrario de lo que nos podamos imaginar, la fe no tiene por qué entenderse como una cuestión de puede ser, sino de es. Así mismito es. Gracias, mi Señor.
Aquel que tiene fe en la palabra de Dios, en los textos de la Biblia, en las obras de Jesús, es llamado fiel. Expresiones como ten fe, todo saldrá bien, son usadas comúnmente para apoyar o tranquilizar a una persona, pero es más provechoso darle a la persona textos y promesas de Dios, para que esas promesas de poder y llenas de fe alimenten y sean la voz de Dios hablando directamente a esa vida que se encuentra en angustia, que se encuentra en opresión, que se encuentra en aflicción. Gracias por tus promesas, mi amado Señor. Gracias por estos 3 jóvenes judíos, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron a Nabucodonosor: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y eso lo encontramos en Daniel 3, 17, 18. Y es una promesa que es un tesoro, porque estos hombres eran radicales, determinados. Y eso es lo que tú quieres que nosotros seamos. En ti, para ti, determinados y radicales. La fe de estos preciosos hombres estaba llena de confianza. Esa fe era la sustancia que les daba la garantía de lo que estaban esperando. Era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o recibido aún. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza, la verdad de que Dios los salvaría, porque estaban obedeciendo su ley y al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. Y recibieron galardón, recibieron premio de parte de Dios. Dios no permitió que se quemaran ni sufrieran daño alguno, porque Dios es galardonador. Él premia a los que le buscan y le obedecen. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias, mi poderoso gigante. Gracias porque nos enseñaste que algunos podrían decir que la enseñanza de Santiago acerca de obedecer los mandamientos de Dios implica que la salvación se alcanza a través de obras, pero esto no es verdad. Esto es lo que piensan algunos. Entonces el apóstol Pablo claramente nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso lo encontramos en Efesios 2, del 8 al 9. Gracias por estas promesas, mi amado Señor, que alimentan nuestro espíritu, Padre. Al igual que Santiago, el apóstol Pablo sabía que la fe viva está acompañada de servicio y obediencia a Dios y a sus mandamientos. Ciertamente que la fe no es algo que tenga todo el mundo y muchas veces se confunde con obras o con actos de servicio a Dios, pero eso no es fe.
La fe es asunto del corazón, es asunto de creer, de convicción y por supuesto de acción. Es en la oración cuando tenemos la oportunidad de manifestar ese acercamiento a Dios con fe y serle de mucho agrado. Eso hace que nos preguntemos, ¿de qué calidad son mis oraciones? ¿Responde Dios mis oraciones? Creo que las responde. Y muchos podemos decir a voz en cuello que Él, nuestro poderosísimo Dios, nos ha contestado nuestras oraciones y nos ha dejado ver prodigios, milagros y maravillas al frente nuestros, llenas de acción, manifestación y fortaleza. Gracias, mi amado Señor. Gracias porque tu mano de poder se ha movido a nuestro favor. Gracias por segunda de Timoteo 3:5, porque necesitamos cavilar en esta promesa y me perdonan porque se las di, pero no se las expliqué y tampoco les dije qué decía. Pero aquí en esta oración vamos a mirar qué nos dice segunda de Timoteo 3:5 y vamos a mirar la explicación. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No tengas amigo a esa clase de personas. No te hagas amigo de ellas. La existencia de Dios tiene que ver con la convicción de que Dios existe y es el creador y Señor de todas las cosas, el proveedor y el dador de la salvación eterna en Cristo Jesús. Evidentemente, no se trata solo de creer que Dios existe, es hacer en la vida lugar para que Dios sea el proveedor, el que nos guía, nuestro Padre, el que está en primer lugar en nuestras vidas. Gracias te damos, mi poderoso Dios. Gracias te damos porque nos asististe, nos enseñaste, nos hablaste de espíritu a espíritu en cada una de tus promesas de tanto poder. Te damos toda la honra, toda la gloria porque son tuyas y a ti solamente pertenecen. Gracias, mi amado Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Amén y amén.